En el corazón de la Europa medieval, una joven princesa se encontró en el centro de una de las historias más trágicas y conmovedoras de la época. Ana de Bretaña, conocida por su belleza y gracia, enfrentó un destino que marcaría su vida para siempre. Su historia, marcada por el poder y la tragedia, revela cómo incluso los más jóvenes e inocentes pueden ser víctimas de las ambiciones políticas. Ana de Bretaña, hija del duque Francisco, nació en una época de gran turbulencia y cambio. Desde muy joven, fue vista como una pieza clave en el juego de alianzas y matrimonios que caracterizaban a la realeza europea. Su padre, conocido por su valentía y liderazgo, buscaba consolidar el poder de Bretaña a través de alianzas estratégicas, y Ana se convirtió en una herramienta en este juego político. A la tierna edad de 14 años, Ana fue prometida en matrimonio al rey Carlos de Francia. Este matrimonio, acordado por razones políticas, buscaba sellar la paz entre Bretaña y Francia, dos regiones que habían estado en conflicto durante décadas. Sin embargo, para la joven Ana, este acuerdo significaba el fin de su infancia y el comienzo de una vida de obligaciones y sacrificios. El matrimonio de Ana con Carlos se celebró cuando ella tenía apenas 14 años. Aunque era común en la época que las princesas se casaran jóvenes, la situación de Ana fue particularmente difícil. Carlos, conocido por su ambición y su deseo de expandir el poder francés, no era un esposo atento ni cariñoso. Ana, lejos de su hogar y de su familia, se encontró en una corte extranjera, luchando por encontrar su lugar y su voz. A medida que Ana crecía, su matrimonio con Carlos se volvió cada vez más tenso. Carlos, más interesado en sus campañas militares y en sus ambiciones políticas, descuidaba a su esposa y a sus obligaciones como rey. Ana, aunque joven, demostró una gran fortaleza y determinación, buscando proteger sus intereses y los de su tierra natal. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Ana, aunque en una posición vulnerable, comenzó a tejer alianzas y a buscar apoyo para proteger a su ducado y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La vida de Ana de Bretaña en la corte francesa fue una de soledad y lucha. A pesar de su juventud, se vio obligada a navegar por las turbulentas aguas de la política y el poder. Su matrimonio con Carlos, aunque inicialmente visto como una alianza prometedora, pronto se convirtió en una fuente de dolor y frustración. El monarca, más interesado en sus campañas militares y en sus ambiciones políticas, descuidaba a su esposa, dejando a Ana en una posición de vulnerabilidad y aislamiento. Ana, sin embargo, no era una mujer que se rendía fácilmente. A pesar de su juventud y su situación precaria, comenzó a tejer alianzas y a buscar apoyo dentro de la corte. Su inteligencia y determinación le permitieron ganar la simpatía de varios nobles y cortesanos, quienes veían en ella una figura de estabilidad y esperanza en medio del caos que caracterizaba el reinado de Carlos. La situación en Francia se volvió cada vez más tensa a medida que el rey enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La relación de Ana con Carlos se deterioró aún más cuando éste comenzó a descuidar sus obligaciones como rey y esposo. Carlos, más interesado en sus campañas y en sus ambiciones, dejó a Ana en una posición de vulnerabilidad y aislamiento. La joven duquesa, aunque en una situación precaria, comenzó a buscar aliados y apoyo dentro de la corte, ganando la simpatía de varios nobles y cortesanos. La situación en Francia se volvió cada vez más tensa a medida que Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana,
Consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que la apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana de Bretaña, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que la apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas,
alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana de Bretaña, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana,
Consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana de Bretaña, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas,
alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana de Bretaña, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana,
Consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana de Bretaña, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas,
alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que la apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que la apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana de Bretaña, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana,
consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado. En medio de este caos, Ana también enfrentó desafíos en su vida personal. Su matrimonio con Carlos, aunque sin amor, le había dado una hija, quien se convirtió en el centro de su mundo. Ana, consciente de la importancia de su hija como heredera, hizo todo lo posible para protegerla y asegurar su futuro. Su lucha por la supervivencia y el poder en una corte extranjera y hostil es un testimonio de su coraje y resiliencia. La situación en la corte francesa se volvió cada vez más complicada a medida que el rey Carlos enfrentaba desafíos políticos y militares. Su preferencia por sus favoritos, en particular por aquellos que lo apoyaban en sus campañas, alienó a muchos de los nobles y cortesanos, llevando a un clima de descontento y rebelión. Ana, aunque en una posición delicada, comenzó a ver una oportunidad para proteger sus intereses y los de su ducado.